Buen día, mi nombre es Jenny Anzola, mi compañero se llama John Lozano. Venimos a presentar nuestra actividad de construcción aplicada ACA para la materia de cálculo diferencial. Introducción. El cálculo diferencial es una rama fundamental de las matemáticas que estudia el cambio y la variación de las funciones. Su objetivo principal es analizar cómo varía una cantidad en función de otra, permitiendo modelar y comprender fenómenos que involucran cambios continuos en la naturaleza y en la tecnología. Cálculo diferencial es la rama de la matemática que se encarga de estudiar cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian. Se apoya en las funciones en relación entre conjunto de entrada, que es el dominio, y una salida, que es el codominio. Es la base sobre la cual se aplican todos los demás. Se analiza mediante el límite, la herramienta de análisis, el valor que se aproxima a una función cuando la variable independiente se acerca a un punto determinado. Es el fundamento teórico del cálculo. Permite definir la continuidad, la condición necesaria. Una función es continua si no tiene interrupciones o saltos. Se define formalmente a través de los límites. Esto nos lleva al concepto de la razón de cambio, que es la misma interpretación física, geométrica. Es la medida en la que una variable se modifica en relación a la otra. Puede ser en promedio o en instante. Cuando esta razón de cambio es instantánea, se convierte directamente en derivada, que es el concepto central que tenemos que ver. El límite de la razón de cambio incrementa cuando el incremento tiende a cero. Representa la pendiente de la recta tangente. Se calcula mediante Las reglas de derivación. Muy importante esas reglas, aplicar las fórmulas y métodos, por ejemplo, como la regla de la cadena, producto consciente, que permite hallar la derivada de funciones complejas sin usar la definición del límite. la regla de la cadena. Dentro del contexto de esta tenemos fundamentalmente en textos como Stewart y Thomas, que permite derivar funciones compuestas multiplicando la externa por la interna. Ejemplo, la función de x es igual a x elevado a la 3 menos 2x más 1, todo elevado a la 5. Solución. En ese caso, la regla de la cadena nos indica que debemos sacar tanto la derivada del exterior como en el interior. Entonces, en el exterior le damos, digamos, una definición de que sería u a la 5, y si derivamos, bajamos el exponente, que es la regla, una de las reglas de la derivada, multiplicando pues, a la que denominamos u y quedaría con un exponente a la 4. También pues sacamos la derivada interior de ese ejercicio. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. En función de x es igual a la derivada del exterior, que sería 5 por u elevado a la 4 por la derivada del interior. En ese caso, pues bajamos el exponente, nos quedaría 3x, restamos el exponente a la 2, derivada de 2x es 2 y la derivada de una constante, pues en la regla nos dice que es igual a 0. Regla de la cadena. Ejercicio. Función de x es igual a x elevado a la 5 menos 2x elevado a la 2, todo elevado a la 3, por 4x elevado a la 3 menos 5, todo elevado a la 4. Una regla de un producto nos dice que P por S más S por P. Bueno, en este caso, pues mi compañero lo que quería decir es que tenemos p, donde p pues, es la primera función que tenemos ahí, que es x a la 5 menos 2x al cuadrado elevado a la 3. Y s es pues, la segunda función, que es 4x a la 3 menos 5 elevado a la 4. Entonces, pues, acá tenemos la regla de un producto. Entonces nos indica lo siguiente. Pues, lógicamente comenzamos a aplicar la regla del producto y empezamos a realizar las respectivas derivadas, también con respecto a la regla de la cadena. Entonces empezamos a desarrollar la regla de la cadena y derivamos P que todo. Entonces, pues teniendo en cuenta, sacamos P, entonces nos quedaría x a la 5 menos 2x a la cubo con la derivada del segundo. Entonces, regla de la cadena, bajamos el exponente,
nos quedaría 4 por 4x a la 3 menos 5, restamos el exponente a la 3 y derivamos el interior. El interior entonces sería 2x al cuadrado porque pues la constante, la derivada de una constante es 0. Lo mismo hacemos el procedimiento con regla de cadena en la siguiente función, en la parte donde nos indica el segundo, que sería 4x a la 3 por la derivada derivada del primero, que en este caso sería 3 derivada de... En este caso sacamos la derivada del primero, que sería 5x a la 4 menos 4x. Pero ya en este caso pues tenemos que tener en cuenta muy claro lo que son las reglas de factorización. Aplicamos pues la regla del producto. También en ese caso pues factorizamos por factor común y nos quedaría como resultado en función de x, paréntesis x a la 5 menos 2x al cuadrado, paréntesis al cuadrado, 4x menos 3 a la 5 elevado a la 3. Como factorizamos, todo esto multiplicado por 108x a la 7 menos 219x a la 4 más 60x. La derivada, la, la derivación implícita. Contexto. Esencialmente en Thomas, Stewart y Larson es cuando y no está despejada. Ejemplo, y menos 3x al cuadrado más 5x menos 2 es igual a 0. Eso nos dice que es una derivada implícita. Recordemos algunos conceptos. Tengamos en cuenta que y es lo mismo que decir en función de x. Y derivada es lo mismo que decir f de f en función de x derivada, o lo mismo que decir derivada de y con respecto a derivada de x. Bueno, acá en el caso de la derivación implícita, cuando derivemos y colocaremos y derivada. Acá tenemos un ejemplo pues sencillo y práctico. Lo voy a tomar. Entonces tenemos 5x al cuadrado es igual a 3y a la 3. Entonces, pues lógicamente acá sacamos la derivada, pues nos tendríamos un 10x a la 10x igual a, bajamos el exponente, nos daría 9y al cuadrado, pero como derivamos y, pues nos dice el concepto que colocamos y derivada. Entonces la respuesta sería, si despejamos este ejercicio, nos daría que y derivada es igual a 10x sobre 9y al cuadrado. En este otro ejercicio, en la derivación implícita, aplicamos la derivada de un producto. Y derivada de seno más y por coseno. Bueno, en este ejemplo, pues lógicamente aplicamos las reglas trigonométricas, muy importante tenerlas a la mano, todo lo que son las reglas de derivación y tener muy el concepto claro de lo que es factorización. En este caso, pues si aplicáramos las reglas, acá ya también aplicaremos reglas de cadena, reglas de factorización y aplicando el concepto de derivada implícita. Dentro de algunos ejemplos que podemos aplicar a la ingeniería, tenemos esto, en donde nos dice que una serie conectada a una fuente de voltaje constante ciertos valores. Al cerrar el interruptor, el voltaje en el condensador no sube de golpe, sino que sigue esta función de tiempo. Para hallar la corriente que fluye por el condensador en cualquier instante, aplicamos la derivada según la ley de la física. Como resultado, tenemos que la corriente es máxima al iniciar y decrece exponencialmente a medida que su condensador se va llenando. Bueno, en este caso, esas aplicaciones de derivada a la ingeniería, también tenemos que tener en cuenta en qué rama estamos. En este caso, pues estamos en electrónica, aplicando un concepto de derivada. El elemento que estamos utilizando, en el ejemplo que se utiliza es un condensador o un capacitómetro. En esto, pues, los que conocen de electrónica, sabemos que es un elemento almacenador de voltaje. En este caso, pues yo voy a explicar los máximos y mínimos como en forma general sobre este elemento que tenemos ahí. Como es un elemento de almacenamiento temporal, podemos decir que el máximo y mínimos, pues como tal, como la pues no tiene una referencia máxima ni una referencia mínima, ya que está como tal en una función lineal. Y pues como analizamos en la gráfica, pues tiene una línea recta en el cual pues exponencialmente
es, es una constante en el tiempo, ya que él solamente llega a un punto máximo y se mantiene, pues, no tiene, se mantiene lineal en ese punto. Podemos concluir de este trabajo que aprendimos bastante sobre qué función tiene una derivada y cómo la podemos aplicar a nuestra futura ingeniería. Una de las conclusiones que yo destaco es para todo este tema de la derivada aplicadas a la ingeniería, pues es muy importante tener los conceptos claros básicos de la matemática, factorización, todas las reglas de potenciación, raíz, que influyen en eso, para así llegar a unos buenos resultados en los diferentes ejercicios, tanto en la vida real como en lo teórico. De mano, pues, esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias y pues